Nosotros, en la gracia del Señor, vamos a empezar a meditar en el último libro del Antiguo Testamento. Este es el libro del profeta Malaquías. ¿Quién fue Malaquías? Malaquías fue un profeta del Antiguo Testamento que terminó escribiendo al final del periodo del Antiguo Testamento. Malaquías pertenece, hermanos, a la época histórica conocida como post-exilio, que se describe en el mensaje de los libros proféticos, como por ejemplo de Ageo, Zacarías, como también Malaquías se encuentra ubicado entre los libros históricos que tenemos de Esdras y Nehemías. Aunque es muy difícil poder establecer con exactitud el periodo del ministerio de Malaquías y de la redacción del libro, la gran mayoría de comentaristas datan que este libro se dio después de que el pueblo de Israel terminara edificando el segundo templo, allá por el año 515, antes de nuestro Señor Jesucristo. Y también este libro se ubica hasta hace poco de las reformas de Esdras y Nehemías. Más concretamente lo ubican entre el año 458 a 445 antes de nuestro Señor Jesucristo. Algunos por ahí dicen que Malaquías estuvo en el periodo de Nehemías. En ese tercer viaje o tercera vuelta que va a tener Nehemías al pueblo de Israel, antes de que vuelva, Malaquías había profetizado en ese tiempo. La forma, hermanos, que se escribió el libro de Malaquías es bien interesante. Si te animo a que durante las semanas que vamos a estar meditando, leas el libro de Malaquías desde el capítulo 1 hasta el final y así consecutivamente hasta que lleguemos a terminar de leerlo. Porque la forma en la cual se escribió es la forma de un diálogo en el que Dios habla y el pueblo responde y Dios vuelve a responder ante la pregunta que el pueblo le va a hacer. Dentro de Malaquías te vas a topar con 7 preguntas que el pueblo le va a decir a Dios. Y hoy, en esta mañana, vamos a mirar la primera de estas 7 preguntas que el pueblo le hace a Dios y cómo Dios va a terminar respondiendo ante esta pregunta. Por ello vayamos a Malaquías capítulo 1, de los versículos del 1 al 5, donde vamos a ver el amor soberano de Dios. Ese es el título de nuestro compartir o de nuestra meditación en esta mañana, el amor soberano de Dios. Y está en Malaquías capítulo 1, de los versículos del 1 al 5, que nos dice: Oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No eres Esaú, hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Sus ojos lo verán y ustedes dirán, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia para pedirte, Señor, tu dirección, tu guía, y que seas tú hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros, conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que tú deseas, el poder hablarnos a nosotros, Señor. Háblanos, guíanos, ministranos, y que cada uno de nosotros podamos seguir renovando nuestra manera de pensar y poder, Señor, centrarnos en ti y solamente en ti, y que podamos seguir caminando en tu verdad. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana, porque creemos y confiamos en que tú tienes el control y que tú harás conforme a lo que tú has determinado hacer por medio de tu palabra en nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén.
Malaquías inicia este libro con un método interesante. Nos dice el versículo 1, oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Otras traducciones por ahí dicen profecía, ya sea oráculo o profecía. Esta palabra, hermanos, que se ha traducido como oráculo o profecía, es una palabra que significa carga o algo que debe ser levantado. En otras palabras, a menudo cuando un profeta abre un libro o una sección de esta manera, significa que el profeta tiene una reprimenda del Señor para el pueblo o un mensaje de juicio para el pueblo al que el profeta es enviado. El profeta reconoce que lo que está a punto de comunicar a la gente no es algo superficial. No es algo superficial que solamente te va a hacer cosquillas a los oídos, sino que en última instancia perturbará sus almas. Pero tenemos también que recordar que cuando llegue este mensaje, este oráculo del Señor, esta profecía del Señor a Israel por medio de Malaquías, habían pasado alrededor de 100 años cuando el pueblo había vuelto a Jerusalén. Habían ocurrido algunas cosas. El templo había sido reconstruido, el sistema de sacrificios estaba en su lugar nuevamente, los muros de la ciudad fueron reconstruidos, la gente había reconstruido sus hogares, habían regresado con entusiasmo y celo, pero con el paso de los años, el pueblo se volvió complaciente en su caminar espiritual. Las promesas de que el Mesías vendría a liberarlos y traer abundante bendición no se estaban cumpliendo. Ellos todavía estaban bajo la esclavitud de Persia, gobernado por gobernadores. Como nación eran débiles y débiles también, y sus cosechas no iban bien. Ellos pensaron que podían mantener el pacto con el Señor, el Dios de Israel, por medio de rituales formales. Pero Dios quería realmente sus corazones. El Señor quería que estuvieran completamente dedicados a Él, como el mismo Señor estaba completamente dedicado a ellos. El pueblo estaba simplemente como todas las personas que vivían en aquel entonces. Además, hermanos, no sabemos nada más acerca de Malaquías. No se le menciona en ningún otro lugar de las Escrituras. Su nombre o su traducción de Malaquías significa mi mensajero. Y nosotros creemos que este es el nombre del profeta Malaquías, que también es el mensajero del Señor que viene a traer la palabra del Señor para que el pueblo de Israel, para que el pueblo de Dios pueda volver a sus caminos, para que puedan retomar el pacto, para que ellos puedan retomar toda la ley que el Señor en su momento les había dado y que su corazón pueda volver a arder como cuando la ley les fue dado en su momento y ellos buscaban al Señor. Y vamos a ver en esta mañana, hermanos, 4 cositas. Lo primero que vamos a ver es que hay una verdad. Y esta verdad es que Dios ama a su pueblo. Hemos notado cómo inicia el versículo 1, un oráculo, profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Pero el Señor, en lugar de criticar a su pueblo, en lugar de juzgarlos rápidamente diciéndoles que ellos son culpables de esto o aquello, que claro, luego más adelante irá corrigiendo algunas cosas que están mal. No inicia de esa manera, sino que para que ellos puedan entender, para que ellos puedan comprender, para que ellos puedan recordar que Dios los ama, el Señor les declara su amor por ellos en el versículo 2, que inicia diciendo: yo los he amado, dice el Señor. La palabra amor está en un tiempo perfecto, lo que nos indica que Dios no solamente los ha amado en el pasado, sino que también los ama en el presente. Y podríamos decirlo de esta manera: yo los he amado y los sigo amando. Dios, hermano, desde la eternidad amaba ya a su pueblo, como nos dice Jeremías 31:3. Desde lejos el Señor se le apareció y le dijo: con amor eterno te he amado. Además,
El Señor hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Los tomó como pueblo suyo, como nos dice Deuteronomio capítulo 7, los versículos 6 y 8. Si leemos por un momento Deuteronomio capítulo 7, los versículos 6 y 8, para poder leer lo que el Señor les ha dicho, cómo los ha tomado como pueblo suyo. Deuteronomio capítulo 7, los versículos del 6 al 8 nos dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. O como nos dice Isaías 43:4, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. El amor de Dios por su pueblo ha sido y es un amor que nace en Dios. Es un amor que nace en su soberana voluntad. A pesar de que en muchas oportunidades el pueblo de Israel le había sido infiel al Señor, Dios seguía amándolos y Dios seguía siendo fiel. Como nos dice Oseas 11:1, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Amados hermanos, fue Dios quien escogió, fue Dios quien decidió amar a su pueblo. Y asimismo fue Dios quien decidió amarnos, no por nuestros méritos, no por nuestro buen currículum, no porque somos buenos, no por nuestra cara bonita, sino que el Señor nos llamó porque el simple hecho de que Él quiso. Nosotros, hermanos, no habíamos hecho nada para poder merecer el amor de Dios, para que nos llamara a ser parte de su pueblo. Fue Dios quien nos eligió en su amor, fue Dios quien decidió amarnos con un amor sin igual, con ese amor que nunca cambia, porque Dios nunca cambia, como también nos dice Malaquías 3:6. Dios nunca va a cambiar. Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que cuando Él ha dicho que va a amarnos, nada ni nadie cambiará lo que Él ha determinado hacer en nuestras vidas. Fue Dios quien nos llamó. Como nos dice 2 Tesalonicenses 2:13, si nos vamos por un momento allá, 2 Tesalonicenses el capítulo 2, el versículo 13, nos dice: pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Fue Dios quien nos amó, fue Dios quien nos eligió, fue Dios quien nos escogió. No fuimos nosotros quienes decidimos al inicio poder buscar a Dios, sino que fue Él quien fue a buscarnos, a atraernos con esos lazos de amor, quien abrió nuestros ojos espirituales para poder contemplar su gloria y poder buscarlo a Él y poder tener en Él ahora salvación y vida eterna. El Señor, hermanos, había amado a Israel de una manera soberana y gentilmente. La había elegido para ser su propia posesión. El amor era el corazón mismo de la relación del pacto que había entre Dios y el pueblo de Israel. Ante esto, el pueblo debía de reconocer ese amor de Dios por ellos. Ellos debieron haber respondido al amor de Dios, amándolo, obedeciéndolo, siguiéndolo, buscándolo, adorándolo. Como nos dice el Señor Jesús en Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. La consecuencia del gran amor de Dios por su pueblo, el pueblo al comprender cómo Dios los ama, debería de haber tenido una reacción, debería de haber tenido una consecuencia de que el pueblo también amara a Dios.
de que el pueblo fuera obediente a la palabra de Dios, de que fuera obediente al mandato del Señor. Pero el pueblo había sido todo lo contrario. Amados hermanos, hay una verdad, y esta verdad es que Dios te ama. Es que Dios te ha amado y te amará. Él te llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de Él, para anunciar el Evangelio. Dios te ha amado. Hermano, Dios te ama. Y te ama con un gran amor que tú ni siquiera puedes comprender. El mismo apóstol Pablo había dicho que el amor de Dios es tan alto, tan profundo, tan ancho, tan extenso, que no puedo comprender el amor de Dios. Y debería de motivarnos a nosotros a querer obedecer sus mandamientos. Pero surge la pregunta, hermano, ¿eres consciente de que Dios te ama? A veces se nos pasa desapercibido, ¿no? A veces nosotros podíamos reaccionar como el pueblo de Israel. Y por eso vamos a ver en segundo lugar. En primer lugar, hemos visto que hay una verdad, que Dios ama a su pueblo. En segundo lugar, ahora esta verdad, que Dios ama a su pueblo, va a ser cuestionado. El amor de Dios cuestionado es lo que el pueblo ahora va a hacer. Cuando leemos, hermanos, que Dios nos ama, que nos ha amado y nos seguirá amando, parece algo increíble cuestionar esta gran verdad que Dios mismo hace, que Dios mismo dice: yo los he amado. Pero en lugar de reconocer el amor de Dios por ellos, en lugar de mirar cómo Dios los ha amado durante tanto tiempo, a pesar de sus infidelidades, a pesar de abandonarlo una y otra vez, y cómo Dios los perdonaba, cómo Dios los amaba, fueron llevados cautivos por 70 años, Dios cumplió su palabra, los trajo nuevamente al pueblo allá a Jerusalén, habían reconstruido el templo, los muros estaban dados, había murallas, pero ¿cómo reacciona el pueblo? Miremos el versículo 2, que el pueblo pregunta, el Señor dice: yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen: ¿en qué nos has amado? Parecería la respuesta de aquel joven cuando ha llegado a una determinada posición, ha estudiado y dice: no, nadie me ha ayudado. Yo solo he progresado, yo solo he llegado acá, yo solamente allá, olvidando que detrás de todo lo que él ha podido llegar, hubieron personas y por sobre todo Dios que estuvo en ese momento. El pueblo dice: ¿en qué nos has amado? Con esta pregunta, hermanos, ellos estaban cuestionando el amor de Dios por ellos. Ellos estaban negando todo el amor que Dios les había mostrado desde el inicio. Ellos no estaban reconociendo todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Con esa actitud, ellos estaban revelando que tenían una desconfianza en el Señor. Ellos estaban evidenciando que no confiaban en la palabra del Señor. Ellos estaban mostrando una desconfianza en la fidelidad del Señor a su pacto que había hecho con ellos. En otras palabras, ellos estaban diciendo: Dios es mentiroso. Dios no nos ama. ¿Cómo tú puedes decir, oh Dios, que me amas? ¿En qué me has amado? ¿Cómo me has ayudado? ¿Cómo me has favorecido? ¿Cómo puedes decir que me amas? Ellos en ese tiempo, hermanos, se preguntaban por qué tenían que luchar tanto. Si el Señor había dado promesas, como por ejemplo en Ezequiel 34:27, que decía que la tierra abundaría en frutos milagrosos. En cambio, ellos tenían que lidiar en ese tiempo con sequías, con una mala cosecha, con pérdidas. También se iban preguntando: ¿por qué estamos subyugados? Si tú habías dicho en Isaías 61:5 que la población aumentaría hasta convertirse en una poderosa multitud y que todas las naciones vendrían y le servirían, pero sin embargo todavía eran bastante pequeños y estaban bajo el poder de Persia. Ellos no solo estaban mirando sus circunstancias, e incluso habían pensado que su queja era buena.
Pero lo que no se estaban dando cuenta, que todo lo que les estaba ocurriendo era por causa de su propia desobediencia, lo que estaba impidiendo recibir todas las bendiciones del Señor. Porque el pueblo se había alejado del pacto que Dios había hecho con ellos. Ellos se estaban alejando de Dios. Ellos estaban pensando que estaban bien. Ellos pensaron que solo se estaban quejando ante Malaquías. Pero hermanos, ellos estaban demostrando su absoluta incredulidad en Dios, pensando que podían salirse con la suya. Ellos, hermanos, nos hacen recordar al mismo pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Qué hicieron? Les faltó agua, empezaron a quejarse. Dios provee de agua, les faltó pan, ¿y qué empezaron a decir? Ya en Egipto comíamos pan, pero se olvidaban que eran esclavos. Allá comíamos carne, el Señor les dio carne, les dio codornices. Pero ¿qué ocurrió? El pueblo seguía quejándose una y otra vez. E incluso el pueblo tuvo que vagar por 40 años en el desierto por el simple hecho de no creerle a Dios. Estas personas pensaban que podían salirse con la suya, poniendo en tela de juicio el amor de Dios. Pero también hay una realidad. Antes de ser duro con ellos y pensar y decir, ¿cómo es posible que ellos cuestionaran el amor tan inmenso de Dios que solo le daba cosas buenas? Tenemos que recordar, amados hermanos, que nosotros también hacemos lo mismo. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando alguien nos hace daño, cuando nos enfermamos, cuando alguien cercano a nosotros muere, cuando las cosas no salen como nosotros las habíamos planeado, cuando pasamos por problemas económicos, problemas familiares, cuando estamos cansados, agotados, extenuados y pensamos que ya no podemos más, es muy fácil cuestionar el amor de Dios y preguntarnos si realmente le importamos. A veces nos ponemos a pensar, ¿realmente Dios escucha mis oraciones? ¿Realmente Dios va a responder a mi clamor? ¿Realmente Dios está pensando en mí? ¿Realmente yo le importo? ¿O es que acaso Dios se ha olvidado de nosotros? Y eso a veces ocurre, hermanos, como ocurrió con los discípulos allá en Marcos 4:38, cuando nos cuenta de cómo había una gran tormenta, el Señor dormía tranquilamente en la popa. Y los discípulos fueron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Duermes tan tranquilo y no te importa cómo ves que nosotros tratamos de sacar el agua? ¿No te importa que nosotros terminemos muriendo y tú estás tan tranquilo ahí? ¿Es que acaso no vas a hacer algo? Y a veces somos nosotros igual que ellos, ¿no? Cuestionamos, renegamos, nos quejamos una y otra vez. La pregunta, hermanos, del pueblo, de los discípulos e incluso la nuestra, es como si le dijéramos a Dios, Dios, no creemos que nos ames, porque si fuera así, no tendríamos que pasar por tantas dificultades. Es como si estuvieran diciendo, Dios, ¿qué has hecho por nosotros últimamente? Lo único que veo es sombras tras sombras, veo solamente circunstancia tras circunstancia. ¿Estás haciendo algo por mi vida? Hermanos, ellos se habían vuelto tan indiferentes y tan insensibles a Dios por causa de haberse alejado de la palabra de Dios. Por causa de haberse centrado más en las circunstancias, en las dificultades, en los problemas que estaban atravesando, que los llevaron a cuestionar el amor de Dios, que los llevaron a estar alejándose de Dios, que los llevaron a vivir una vida simplemente por querer vivirla. Ellos simplemente se habían conformado y habían dicho, la tendremos que vivir así, porque Dios no nos ama. Y todo esto los estaba llevando a no ser obedientes a la palabra del Señor. Es como este caso. Cuenta que un domingo por la mañana, un hombre tenía dificultades para levantarse de la cama.
levántate, es hora de prepararse para ir a la iglesia. Él se limitó a quejarse y respondió de mal humor: no quiero ir a la iglesia hoy. A esa gente de la iglesia no le gusto, no quiero ir. Ella insistió: tienes que ir. A lo que él respondió: dame 3 buenas razones por las que debería de ir. Ella respondió: porque es domingo, soy tu esposa y tú eres el pastor. Ahora levántate y anda a la iglesia. Hermanos, a veces somos nosotros como esa persona. ¿Para venir a la iglesia te ha sido fácil? Algunos la han pensado, ¿cierto? Solcito, se acaban las vacaciones, podíamos a la playa, podíamos irnos a otro lugar a descansar, a comer tu cevichito tranquilamente, sin escuchar ni ver a tus hermanos por ahí. Y tú dices: ay, pero no, tengo que ir. Si no, de ahí tal vez me manden un mensaje, me digan por qué no voy. Ya no, mejor voy a ir. La realidad, hermanos, es por qué venimos a la iglesia. Venimos porque queremos obedecer al Señor, porque entendemos que el Señor nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. Pero a la vez también nos venimos a reunirnos porque queremos estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Queremos crecer los unos a los otros. Es lo como hemos iniciado en esta mañana. Hemos empezado orando los unos por los otros, porque queremos y necesitamos edificarnos los unos con los otros. Hermanos, la apatía, el poder cuestionar el amor de Dios, el poder centrarnos en las circunstancias, el poder pensar que Dios no nos ama, simplemente podría haberlos alejado, hermanos. Podría dejarnos en un momento de estar pensando que nuestra vida está bien, que estamos bien, que nuestra vida cristiana está muy bien y que estamos así, pero cuando en realidad a veces hay que tener ciertos cambios y evaluar cómo realmente estamos nosotros. Hermanos, Dios es muy práctico. Él podría haberlos dejado simplemente. Pudiera haber dicho: este pueblo rebelde todavía me cuestiona y me dice: ¿en qué los he amado? ¿Acaso ya no se acuerdan que los he traído de allá de cuando estaban cautivos acá? ¿Acaso no se acuerdan que he mandado a mis profetas, Ageo, Zacarías? ¿Acaso no han terminado de edificar el templo donde simboliza mi presencia? ¿No han edificado los muros para que no vengan los peligros? Yo les he provisto, yo les he ayudado, yo les he guardado, y encima ellos me cuestionan. Pero hermanos, Dios, fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a sí mismo, les responderá a esta pregunta con mucho amor para que puedan entender el amor que les tiene. Él no debería de haberlo hecho, pero simplemente quiso hacerlo por amor. Y eso nos lleva a ver, en tercer lugar, el amor de Dios demostrado. Mientras la última parte, hermanos, del versículo 2, miremos que nos dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Don dice: hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice: ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado por siempre. El Señor, hermanos, le responderá colocando de ejemplo lo que ocurrió entre Jacob y Esaú. La historia de ambos lo podemos mirar desde Génesis 25 hacia adelante, donde se nos dice que Isaac se casó con Rebeca, y cuando ella no podía dar a luz, Isaac le rogó al Señor por ella. Ella quedó embarazada, se dio cuenta que tenían gemelos dentro de ella, e incluso antes de que nacieran, ellos habían comenzado a pelear, y por eso fue a consultar al Señor. El Señor le va a decir en el versículo 23 de Génesis 25: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor.
Dios había manifestado incluso antes de que estos dos niños nacieran que el menor había sido elegido para ser exaltado con el fin de promover los propósitos de Dios. Dios fácilmente podría haber elegido a Esaú en lugar de Jacob. Ambos eran gemelos, Esaú era el mayor, lo que significaba que según todos los derechos y privilegios habituales, él debería haber sido el heredero principal de todas las bendiciones de Isaac. Pero Dios decidió escoger a Jacob. Y en los días de Malaquías, hermanos, también el Señor se acordaba de aquello, porque era su pueblo elegido. Hermanos, si fueran por los actos que el pueblo ha realizado, ellos ni siquiera estarían vivos si no fuera por el inmenso amor de Dios que los eligió. Por eso volvamos a Deuteronomio, el capítulo 7, hermanos, y volvamos a leer el versículo 6 y 8. Deuteronomio 7, 6, 8 nos dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. Amados hermanos, Dios siempre elige para promover sus propósitos, ya sea si nosotros entendemos o no entendemos el propósito del Señor, el Señor lo hace por su soberana voluntad. Y a los que Él elige, hermanos, también los protege. La existencia del pueblo de Israel, que todavía estén vivos en ese momento cuando Malaquías ha escrito, es la evidencia del amor de Dios. Mire lo que dice el versículo 3. El versículo 3 nos dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En esta oración, hermanos, nos topamos con dos palabras o con dos expresiones: amor y aborrecer, o como también en otras traducciones, odio. En el idioma hebreo, si un padre tenía dos hijos y le daba a uno la herencia, se decía que amaba a uno y odiaba al otro. Dios ama tanto a Jacob, hermanos, que en comparación parecía que como odiara a Esaú o que lo amara menos. En contraste de este amor-odio se utiliza para ilustrar, hermanos, la elección soberana que Dios hace, de que Dios elige, que el Señor escoge para poder llevar a cabo sus planes, como mismo había dicho el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, de los versículos del 11 al 15. Que nos dice: pero antes de que los mellizos nacieran, ni hicieran nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios en la elección permaneciera, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Es injusto Dios? En ninguna manera, porque Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y ante esto alguno podría decir: no, Dios no es tan bueno que digamos. Pero la realidad es que Dios sabe lo que hace. Dios tiene el control absoluto de todo. Sus propósitos siempre promueven su gloria, aun cuando no entendamos lo que el Señor está haciendo. Dios todo lo hace bien. Algunos podrían preguntar si decir Dios es malo porque rechazó a Esaú y eligió a Jacob. Pero la verdadera pregunta que debemos de hacernos es: ¿por qué Dios terminó escogiendo a Jacob? Porque cuando miramos la historia de Jacob, Jacob no merecía la misericordia de Dios. Jacob fue un usurpador, Jacob mintió, engañó a su padre. Jacob le había vendido a su hermano queriendo tener la primogenitura por un plato de lentejas, cuando simplemente debió haberle convidado a su hermano porque era su familia. Pero Jacob trató de usurpar, trató de obtener las cosas en sus fuerzas. Él no merecía ser elegido por el Señor.
Pero Dios decidió elegirlo. Dios decidió amarlo. Y esto no fue porque Jacob fuera perfecto, ni tenía los méritos para ello, sino que Dios en su gran amor, en su gran sabiduría, determinó derramar su infinita misericordia sobre el engañador Jacob. Dios le mostró gracia sobre gracia, mientras que a Esaú simplemente recibió lo que le correspondía. De la misma manera nosotros, hermanos, todos nacemos siendo objetos de la ira de Dios, como nos dirá Pablo en Efesios 2:3. Es solo a través del amor electivo que recibimos misericordia. Dios nos ha mostrado gracia sobre gracia, porque hermanos, de entre millones, de entre miles de personas, Dios decidió escogerte, Dios decidió amarte. Y esto no es por tus méritos, no es por tu buen currículo, no es por tu buena pinta, no es por lo bueno que eres o por lo que puedas tener, sino porque Dios decidió hacerlo y nos ha amado con un amor tan grande que Él mismo vino a este mundo a morir en nuestro lugar. Nosotros debimos haber recibido todo el castigo que cayó sobre Cristo, pero Cristo decidió amarnos aún cuando éramos pecadores, para que nosotros podamos venir al Señor y nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Hermanos, esto debería de motivarnos a querer amar cada vez más a nuestro Señor, a querer corresponder su inmenso amor. Porque, hermanos, todos los días pecamos, todos los días fallamos, le somos infieles al Señor, pero Dios sigue siendo fiel. Y esto debería de decirnos a nosotros: ¿cómo es este Dios? ¿Cómo es que Él puede amarme a pesar de que yo le fallo una y otra vez? ¿Cómo es que Dios me ha elegido a mí si soy un ser imperfecto que cometo tantas equivocaciones? ¿Cómo es que este Dios, en su inmenso amor, sigue permaneciendo fiel, aunque a veces le he dado la espalda a nuestro Señor? Hermanos, esto debería de llevarnos a querer ser obedientes a su palabra, a querer conocerlo cada vez más y más, a querer servirlo con todas nuestras fuerzas, a querer darlo a conocer en todo lugar y contar a las personas de quién es nuestro Señor, de cómo nos ama nuestro Señor, de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Y tal vez tú digas: pero está bien ya. El Señor amó a Jacob, aborreció a Esaú, pero ¿qué más? Continuemos leyendo, hermanos. Los descendientes de Esaú tenemos que entender que fueron llamados edomitas, porque Edom también se le dio el nombre a Esaú. Ellos se establecieron en Edom, y el mismo versículo 3 declara que el Señor convirtió esa zona de Edom, sus montañas, en un desierto, y dejó su herencia a los chacales del desierto. El pueblo de Israel tenía que reflexionar, tenía que considerar cómo sería para ellos si no hubieran sido elegidos para tener una relación de pacto con el Señor, como lo había experimentado Edom en el siglo VI. Tanto Israel como Edom fueron juzgados por Dios a través de los babilonios. Ambos tuvieron las consecuencias, pero una y otra vez los profetas, hermanos, en medio de ese juicio, prometieron que Israel sería restaurado por el Señor. Pero el Señor condenó a Edom a una destrucción completa, a nunca ser restaurado en su tierra, a nunca ser reconstruido, como nos dirá Jeremías 49 del 7 al 22, o como nos dirá Ezequiel el capítulo 35 del 1 al 15, donde nos habla acerca de las profecías contra Edom que declaran su destrucción completa para siempre. Y por eso el Señor en el versículo 4, para poder reafirmar al pueblo, les dice: aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Malaquías
en esta oportunidad, va a describir cómo el Señor ha devastado la región montañosa de Edom, de cómo han quedado y que ahora queda en manos de los chacales del desierto para que la transiten, para que puedan transmitirla a sus descendientes. Y si Edom declara que va a reconstruir, el Señor mismo declara que lo va a derribar. Y esto es exactamente lo que sucedió. Ellos trataron de reconstruir después de ser destruidos por Babilonia. Pero en el siglo, hermanos, más adelante que ellos ocurrió, los nabateos, una tribu árabe, invadieron y expulsaron a los edomitas de su tierra. Nunca más la ocuparon. Dios declaró que los hombres llamarán a la tierra de Edom el territorio malvado, en contraste con Israel, que es la tierra santa, la tierra apartada para recibir las bendiciones del pacto. Edom iba a ser conocido como aquellos con quienes Dios está enojado para siempre, pero con Israel sería el pueblo que el Señor ama y desea derramar bendición sobre su pueblo. Israel había cuestionado el amor de Dios porque Él había permitido que los babilonios los tomaran cautivos y que los edomitas aumentaran su dolor. Pero aquí está la respuesta de Dios a su queja. He demostrado mi amor por ustedes al elegir a Jacob en lugar de Esaú. Los devolví a su tierra y destruí a los edomitas. Entonces, ¿qué más evidencia necesitan de mi amor por ustedes? O en otras palabras, todos los días, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus fallas, ¿acaso no les muestro gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia? ¿Acaso no los sigo bendiciendo? ¿Acaso le falta pan en su mesa? ¿Les falta vestido en su casa? ¿Acaso no tienen todas mis bendiciones y mi fidelidad? Y el Señor nos tendría que preguntar, ¿qué mayor evidencia ustedes necesitan para que yo les demuestre cuánto los amo? Y esto nos lleva al último lugar, hermanos, para poder ver en cuarto lugar que el amor de Dios nos lleva a compartirlo. Dios ha declarado su amor, lo ha demostrado cuando se ha cuestionado su devoción. Él ha hecho todo lo posible para hacernos saber cuánto nos ama y sin embargo, Él no quiere que nosotros nos guardemos ese amor para nosotros mismos. Él no quiere que todo el amor que Dios nos ha dado, que toda la evidencia que Dios nos ha demostrado en la cruz del Calvario, de cómo nos ha salvado, de cómo nos ha redimido, de cómo día tras día nos ayuda, nos apoya, está con nosotros en su inmensa fidelidad. Él no quiere que nosotros nos guardemos esto. Y por eso en el versículo 5 de este capítulo 1 de Malaquías nos dice: sus ojos lo verán y ustedes dirán, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Israel era indiferente e insensible al amor de Dios, pero llegará el día en que ellos se verán obligados a reconocer el amor de Dios. De la misma manera, hermanos, si tú no has experimentado ese amor de Dios, prepárate porque Él va a difundir su amor a todas las naciones. La bondad y el amor de Dios, hermanos, trascienden naciones y ha llegado a nosotros. Tenemos el mensaje del Evangelio. Imagínate, si no, nunca hubiéramos conocido el amor de Dios. Y si tú no conoces, no has disfrutado o no estás disfrutando del amor de Dios, permitirás que Él entre en tu corazón. Y cuando le hagas, serás un conducto para que su amor pueda ser compartido con los demás. Además, hermanos, ¿sabías que hay algo en el amor que nos insta a responder? Tal vez tú, hermano, has estado culpando a Dios por algunas cosas muy difíciles que te han estado sucediendo. Tal vez has dicho, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué me tiene que ocurrir? ¿Por qué estoy pasando dificultades económicas, familiares? ¿Por qué me tengo que enfermar? ¿Por qué si me viene un problema, me vienen 2, 3, 4, 5?
al punto en que ya no puede más. Y esto es porque simplemente no creemos del amor del Señor. Porque si no, ya estuviéramos destruidos. ¿Cuántas personas, hermanos, por causa de los distintos problemas, terminan suicidándose? ¿Cuántas personas toman decisiones equivocadas y terminan maltratándose vez tras vez? Pero el Señor nos sigue amando una y otra vez. Pero ese amor no tiene que quedarse solamente en nosotros. Porque si se queda solamente en nosotros, quiere decir que somos egoístas. Porque una persona egoísta no quiere compartir con nadie. Es como aquel niño que tiene su juguete y cuando viene otro niño para préstale, tú le dices, ¿y es que dice el niño? No, es mi juguete, es mío, solamente mío y nada más que de mí. Pero tú como padre dices, no, préstale, presta, comparte, tienes que compartir. ¿Cuántas veces el Señor nos llama y nos dice que tenemos que compartir también las buenas nuevas? Tenemos que aprender a dejar de ser egoístas para poder compartir las buenas nuevas del Señor. Para terminar, hermanos, el Salmo 13, por favor, el versículo 1. Salmo 13:1 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Te hace recordar a alguien? A nosotros, ¿no? Cuando a veces nos quejamos. Tal vez en este momento te encuentres en ese momento. Estás lleno de preguntas y quejas. Y si es así, no tienes que quedarte allí. Tienes que dar un paso hacia el amor. Y eso es lo que hace David al final de este salmo. Miremos los versículos 5 y 6. Mire cómo va a cambiar todo el panorama. El versículo 5 y 6 dice: pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Cuando cambiamos de óptica, cuando nos centramos en el Señor, cuando miramos al Señor y no a las circunstancias, cuando le empezamos a creer al Señor, todo va a cambiar. Y diremos como David: pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Y yo podré cantarte a ti, Señor, y entonaré alabanza, porque tú me has llenado de bienes. Porque tú me has llenado de tu paz, porque tú me has llenado de tu gozo, porque tú me has llenado de esperanza, porque tú me has llenado de ti, oh Dios bendito. Y esto es cuando le empezamos a creer al Señor. Hermano, ¿eres consciente de que Dios te ama? Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, en esta mañana nuevamente nos presentamos ante tu trono de la gracia. Señor, hemos iniciado en este hermoso libro de Malaquías, donde lo primero que haces para poder decirle al pueblo es poder afirmarles tu amor, diciéndoles: yo los he amado. Qué gran verdad, Señor, es esto. Porque es una realidad también para nuestras vidas de poder comprender que tú nos amas con un amor sin igual, con un amor que no tiene comparación, con un amor que tú decidiste amarnos y que ese amor parte de ti, Señor, y que nosotros podemos corresponder ese amor porque tú nos has amado primero y porque podemos amarte. Pero, Señor, viendo tu palabra, el pueblo, en vez de reconocer, en vez de poder proclamar su amor por ti, en vez de poder haber obedecido tus mandamientos, tu palabra, ante los problemas, las circunstancias, las dificultades, empezaron a cuestionar y te dijeron: ¿en qué nos has amado? Señor, ¿cuánto nos parecemos a ellos?
cuando vienen los problemas económicos, cuando vienen los problemas familiares, cuando vienen las enfermedades, cuando parecería que las circunstancias vienen una y otra vez, empezamos a cuestionarte y a decir como tus discípulos: Señor, ayúdanos. ¿Es que no te importa que perezcamos? ¿Es que no te importa nuestra vida? ¿Es que no te importa cómo estamos? Perdónanos, Señor, porque nosotros nos centramos más bien en las circunstancias y nos parecemos al mundo, Señor, pensando como ellos y pensando que tú nos has abandonado cuando no es así. Porque tu amor no cambia, porque tú nunca cambias. Y Señor, tú podrías haberlos dejado, pero tú les responderás y les dirás cómo les has demostrado tu amor, Señor. Que escogiste a Jacob y aborreciste a Esaú. Que el final de uno va a ser destrucción y el final del otro será bendición. Señor, todos los días nos demuestras tu amor para nosotros. Nos permites tener a nuestra familia, nos permites estar con vida, nos permites disfrutar de todas las bendiciones que tú nos das. Y a pesar de nuestras infidelidades, Señor, hoy todavía estamos aquí. Y que nos sigues hablando y que nos sigues diciendo que nos amas con un amor sin igual. Que nos amas, Señor, desde la eternidad, con amor eterno te he amado. Señor, tu amor es sin igual, es un amor que nos llena, Señor, es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Es un amor que es tan alto, tan profundo, tan ancho y tan extenso, que nos lleva a preguntarnos cómo es que nos puedes amar tanto. Y Señor, este amor debe de motivarnos a querer obedecer tu palabra, a querer servirte, a querer desgastarnos por tu causa, a querer conocerte cada día más y más y más. Y te pedimos, Señor, que ese amor que tú has derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a amarte cada día más y más. Y si, Señor, los problemas, las circunstancias nos habían cegado, nos habían vuelto sordos, te pedimos, Señor, que traigas el colirio para poder limpiar nuestros ojos. Que puedas traer un hisopo para poder, Señor, quitar el cerún de nuestros oídos, que no hemos estado escuchando tu palabra, para poder volvernos con todo a ti, Señor. Señor, tu amor nos motiva, tu amor nos impulsa, pero también nos dice, Señor, que tu amor tiene que darse a conocer a todas las personas. Señor, ayúdanos a poder proclamar tu palabra, a poder mostrarle al mundo el amor tuyo, Señor. Primeramente amándonos los unos con los otros, que la evidencia al mundo de cuánto, Señor, de cómo tú nos amas y de que somos tus discípulos. A la vez, Señor, también de poder testificarles a las otras personas, porque también los amamos y porque queremos que ellos conozcan de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a la gran comisión, al mandato que tú nos has dado de hacer y ser discípulos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese denuedo de poder predicar tu evangelio y de poder creerte que tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, y que en ti, Señor, podemos hacer proezas. Señor, aquí estamos, delante de tu presencia, Señor. Y si alguno en este lugar no ha experimentado tu amor, Señor, te pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo lo convenza, de que tu Espíritu Santo, Señor, le muestre a Cristo, y de que sin Cristo, alejado de Cristo, nada puedan hacer. Y si alguno de nosotros ha estado alejado, Señor, que hoy podamos volver nuevamente contigo para nunca más alejarnos de ti. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú haces en nuestra vida, y Señor, gracias por lo que tú seguirás haciendo en nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén.